Vamos a viajar a Londres de 1928, una época en la que un simple corte podría acabar con tu vida. Por ese tiempo, las infecciones bacterianas eran las principales enemigas de la humanidad. Una neumonía, la tifoidea o una simple herida podrían causarle la muerte a las personas, ya que en esa época los tratamientos eran bastante rudimentarios y muchas veces peligrosos. La idea de los médicos de esa época era obviamente atacar a la bacteria que estaba causando la infección. Pero para lograrlo atacaban también a la persona. Entonces utilizaban arsénico u otros compuestos tóxicos que, si bien en algunos casos podía atenuar la infección, también atentaba con la propia salud de la persona que estaba con la infección. Uno de los tratamientos recurrentes de la época era el arsénico, pero también utilizaban mercurio y en algunos casos, cuando había una infección, por ejemplo en la pierna o en el brazo, se recurría directamente a amputaciones. Era una completa guerra a ciegas. Se luchaba contra un enemigo invisible y no se sabía bien qué herramientas usar. Así que las personas, tanto médicos como pacientes, solían cruzar los dedos y esperar de que el sistema inmunológico pueda defenderse solito. Pero pronto todo esto acabaría. Alexander Fleming era un bacteriólogo escocés. Él vivía en Londres y se había ido de vacaciones por esos tiempos. Pero como sus vacaciones acabaron, tuvo que regresar al laboratorio. Él era un científico bastante brillante, pero no era precisamente organizado, porque su laboratorio era un poquito, bastante desordenado. Él estudiaba una bacteria, Staphylococcus aureus, y la cultivaba en placas Petri. Entonces tenía un montón de placas Petri con este cultivo bacteriano que estaban algo desorganizadas. Entonces, cuando él regresó de sus vacaciones, se puso a verificar una por una todas las placas de Staphylococcus que tenía en su laboratorio. Y una de estas placas llamó su atención, porque había algo inusual, inesperado, creciendo en esas placas. Estas placas estaban hechas para que crezcan las bacterias. Entonces tenían todos los requerimientos nutricionales para que las bacterias crezcan, o sea, comida para bacterias. Pero lo que había pasado en esa placa es que había entrado un pequeño moho que había aprovechado la comida ahí en esa placa y había crecido. Entonces se tenía ahí el moho y al otro lado las bacterias. Lo raro es que todo el contorno del moho estaba libre de bacterias. Había como un espacio en el que no había crecimiento bacteriano. Parecía que ese moho estaba segregando algo en ese medio que evitaba que las bacterias crezcan. Entonces, en un contexto como el que yo les estaba contando al principio, que exista algo que ataque directamente a las bacterias era algo importante. Entonces Fleming, recordemos, él estaba trabajando con Staphylococcus aureus. Ese era su trabajo. Pero cuando vio esto no pudo dejarlo pasar. Quizá cualquier otra persona hubiera agarrado la placa y hubiera visto eso y hubiera dicho: pucha, esto no es lo que quiero, esto no me sirve para lo que yo estoy investigando, así que mejor lo boto porque no me aporta nada. Pero no, él decidió investigar eso que estaba pasando con el moho. Algo en su instinto de científico le dijo que por ahí iba. Una de las primeras cosas que hizo Fleming fue averiguar qué moho era eso. Descubrió que se trataba del moho penicillium. Y tal como había formulado su hipótesis en un principio, este moho estaba produciendo una sustancia que atacaba a las bacterias, que evitaba el crecimiento bacteriano. Fleming a esta sustancia le puso el nombre de penicilina, obviamente derivado del género del moho que era penicillium. Fleming se dio cuenta del potencial que tenía esta penicilina. Sabía que era un asesino natural de las bacterias que tantos problemas estaban causando, pero no pudo seguir avanzando con este descubrimiento tal como él hubiera querido, porque tenía dos principales problemas. Uno, que la penicilina era muy inestable al producirla. Y lo segundo era que no se podía producir en grandes cantidades, no se podía producir en masa. Entonces, teniendo en cuenta que todas las personas en algún momento nos hemos infectado, el que no haya un suministro constante de esta penicilina hacía que la penicilina pues no sea tan útil. Pero bueno, Fleming pasó meses estudiando este fenómeno, este compuesto, esta sustancia, hizo su artículo científico como cualquier científico y lo publicó para que toda la comunidad científica se entere de ese hallazgo. Y no van a creer lo que pasó, nada. ¿Qué?
En realidad la comunidad científica no le prestó gran interés a este descubrimiento. Recuerden que ya tenían soluciones prácticas para tratar estas infecciones, que eran volarse extremidades o intoxicar a los pacientes. El mundo todavía no estaba listo para comprender la magnitud del descubrimiento de Fleming. Entonces, avanzando con los años, ya más o menos por los años 40, el mundo estaba pasando por este terrible suceso llamado Segunda Guerra Mundial. Que igual, pongámonos un poco en contexto, si en una situación normal en la que no hay guerras, las personas suelen presentar infecciones constantemente, imagínense en un contexto de guerra. La cantidad de soldados heridos en todos los bandos, la cantidad de muertos solamente por infecciones en todos los bandos era bastante alta. Así que dos científicos retomaron el trabajo de Fleming. Entonces, en Oxford, estos científicos juntaron su equipo con alguna cantidad limitada de recursos, hicieron toda su chamba para poder producir la penicilina en cantidades mucho más grandes de lo que se había logrado producir hasta ese momento. Fue un trabajo extenso, como cualquier otro trabajo, estuvo lleno de algunos errores, de algunos fracasos, de algunas pruebas fallidas, pero al final lograron probarla en humanos. Recuerden también de que había un contexto de premura y de urgencia por algo que solucionen las infecciones. Por lo general, este tipo de contextos tan urgentes suelen presionar y acelerar en cierta forma las investigaciones científicas. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero en este caso todo ese contexto logró que la penicilina finalmente sea producida en masa y pueda ser utilizado como un tratamiento contra las bacterias. Bueno, entonces, en 1941 se realizó la primera prueba de la penicilina. Esta prueba se hizo en un policía que estaba con una infección bacteriana. Los resultados dejaron pasmados a todos. Si bien tenían esperanza en que su hipótesis sea correcta, no se esperaron que la recuperación de este policía fuera tan rápida y tan efectiva. Sin embargo, si bien habían logrado producir la penicilina en grandes cantidades comparadas con las que se habían logrado antes, no fue suficiente para poder terminar el tratamiento de este policía. Así que si bien empezó a recuperarse cuando ya la penicilina empezó a escasear porque no habían producido tanto para completar todo un tratamiento, pues el policía recayó y falleció. Pero este caso demostró el potencial que tenía la penicilina y ese fue el punto de quiebre a partir del cual se empezó a administrar más suministros y más recursos para que se pueda obtener una mayor producción de penicilina. Las grandes potencias de ese momento, Estados Unidos y Reino Unido, hicieron una colaboración. Esta colaboración permitió ya una producción masiva, pero una producción masiva de verdad, no en tubos, en frascos, en pequeños recipientes de vidrio, sino en grandes tanques. La guerra seguía avanzando, la producción de la penicilina seguía avanzando. Para el día D, la penicilina ya estaba ahí. Si bien la penicilina fue producida apresuradamente en este contexto de guerra y logró apoyar claramente al ejército aliado, su descubrimiento y su producción masiva no generó solamente un impacto dentro de la guerra mundial, sino en toda la historia de la medicina como tal. A partir de entonces se empezó a llamar la era de los antibióticos. Las amputaciones, el arsénico, el mercurio quedaron atrás y las infecciones bacterianas empezaron a tratarse con antibióticos, reduciendo drásticamente la cantidad de humanos que morían a causa de una infección. Fue totalmente un antes y un después. Ya en 1945, esto era reconocido por toda la comunidad científica y prácticamente por todo el mundo. Los antibióticos habían cambiado todo y claramente estos tres científicos tenían que recibir su premio Nobel y obviamente lo recibieron. Todo era felicidad, todos estaban contentos, pensaban de que ya habían acabado con el principal enemigo de los humanos, que eran las bacterias que estaban matando a mucha gente. Pero Alexander Fleming, cuando recibió su premio, dijo algo guiado por toda la investigación que había realizado, que era cuidado. Él mencionó que si se hacía un uso indiscriminado de los antibióticos, podía generarse un daño colateral de todo esto que podía regresarnos a donde estábamos inicialmente. Estamos hablando de la resistencia a los antibióticos. Si una bacteria evoluciona lo suficiente como para que los antibióticos ya no le causen ningún efecto,
Entonces va a ser como si no tuviéramos un antibiótico, como si hubiéramos regresado a la época del arsénico, el mercurio y las amputaciones. Él advirtió esto, pero no supo ser escuchado por la gran comunidad en general. Y bueno, a estas alturas ya muchos hemos comprendido la gravedad de la resistencia a los antibióticos, que claramente fue derivado del mal uso de los mismos. Pero bueno, esta historia no es para desalentarnos. En realidad, Fleming es uno de los científicos que más ha inspirado a lo largo del mundo a muchas personas que estamos dentro de la ciencia, porque a veces uno se mata haciendo investigaciones en algo en particular. Por ejemplo, Fleming estaba estudiando Staphylococcus aureus, pero se presentan algunas cosas que si tienes el instinto y si tienes eso para poder reconocerlo y aprovecharlo, puede marcar un antes y un después en la historia de la ciencia. Él tuvo el instinto, la curiosidad y toda la predisposición a aprender de un error, y eso llevó a que el mundo cambiara por completo. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación inesperada, una situación que tú digas, ay, esto no debía haber pasado, detente un ratito y ponte a pensar qué hay detrás. De repente no hay nada, pero de repente puede haber algo muy importante para ti y para el mundo. En general, no solamente le estoy hablando a los científicos y científicas. Así que bueno, amigos, esta fue la historia de Fleming y el primer video de YouTube después de un largo tiempo. Espero seguir siendo constante, así que bueno, suscríbete y todo eso. Nos vemos.